Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. No deja de sorprenderme la estulticia, o directamente, ignorancia suprema que exhiben algunas personas en los medios de comunicación actuales. Os explico. Hace unos meses, en este país llamado España, surgió una ardua polémica tras unas declaraciones de la activista feminista Julia Salander. Lo que ha quedado de su declaración es la siguiente afirmación: todo hombre es un violador en potencia. Yo aquí no voy a argumentar en favor o en contra de dicha afirmación. Los datos son aplastantes y cualquiera que quiera ver y entender, ve y entiende. Lo que quiero destacar es el uso correcto y adecuado por parte de Julia Salander del concepto en potencia, uso que sus críticos no han sabido comprender ni interpretar correctamente. Pero dejadme leer un pequeño fragmento de alguien llamado Aristóteles. Hay filósofos que pretenden, como los de Megara, por ejemplo, que no hay potencia más que cuando hay acto, que cuando no hay acto no hay potencia, y así que el que no construye no tiene el poder de construir, pero que el que construye tiene este poder cuando construye, y lo mismo en todo lo demás. No es difícil ver las consecuencias absurdas de este principio. Este fragmento está extraído del libro 9 de la Metafísica de Aristóteles. Obviamente, no puedo ni podemos esperar que hoy en día alguien que debata en televisión esté familiarizado con la filosofía aristotélica, ni mucho menos, pero la capacidad para diferenciar entre ser en acto o ser en potencia debería ser un mínimo deseable. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la literatura? Bajo mi punto de vista, poco y mucho. Como decía, no podemos esperar que hoy en día el común de las gentes lea a Aristóteles, por lo que la comprensión por ese lado del devenir y del movimiento es poco probable. En cambio, sí que leemos literatura. Algo. Poco, es cierto, pero sí que ciertamente más que filosofía griega. Y la literatura permite situarnos en la piel del otro. Nos permite vivir sus experiencias, sus miedos y sus sentimientos. Y este es un ejercicio más que recomendable para todos, pero especialmente para aquellos que son incapaces de entender al otro cuando éste afirma que todos, o cualquier, hombre, es un violador en potencia. Acceder al pensamiento del otro te permite entender que no está afirmando que todos los hombres sean violadores, sino que un sábado por la noche, a las 4 de la mañana, volviendo a casa, sola y caminando, el hombre que camina detrás de ti, sea cual sea su intención, puede ser un violador. Querer entender ese fenómeno, esa posibilidad, miedo o pensamiento que recorre la mente de las mujeres, esa condición en potencia que no les permite caminar tranquilas, es, cuanto menos, una obligación moral. Y aquí me detengo de nuevo en el poder de la literatura. El que no quiere ver es ciego a los datos, noticias y a la realidad objetiva. Ni la lectura de toda la metafísica de Aristóteles le va a hacer cambiar de opinión respecto al juicio de Julia Salander. Pero quizá, si echa mano a la literatura, se acude directamente a la voz del otro, de la víctima, pueda llegar a entender lo que bajo ese juicio se transmite. Que poco importa que sea el padre, el vecino, el marido, un desconocido, un grupo de amigos durante las fiestas de San Fermín, tu abuelo o el amigo de la infancia, que para toda mujer, en ciertas circunstancias, hasta el hombre más cercano lleva en sí la posibilidad de ser un agresor sexual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leed Malditos. Comenzamos. Uno de los mejores libros que he leído últimamente, y al que ya le he dedicado un episodio, es El invencible verano de Liliana, de la escritora mexicana y recién premio Pulitzer por dicho libro,
Cristina Rivera Garza. En ese libro, Rivera Garza narra el proceso que vivió antes de sentirse capaz de afrontar y escribir lo que le sucedió a su hermana Liliana, es decir, antes de que su expareja asaltase a su apartamento en Ciudad de México una noche y la asesinase. Uno de los elementos fundamentales de ese bloqueo que impedía a Cristina y a sus familiares afrontar lo sucedido era la ausencia de lenguaje, la ausencia de palabras que designan esas conductas de riesgo y la indefensión que produce esa ausencia. Uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. ¿Quién, en ese verano de 1990, iba a poder decir con la frente en alto, con la fuerza que da la convicción de lo correcto y de lo cierto, que la culpa no era de ella, ni dónde estaba ni cómo vestía? ¿Quién, en un mundo donde no existía la palabra feminicidio, las palabras terrorismo de pareja, podía decir lo que ahora digo sin la menor duda? La única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. Pero la ausencia de lenguaje, el silencio, no produce solo indefensión, es también un recurso defensivo en sí mismo. El no querer indagar, preguntar ni saber nos alivia y nos protege de la verdad, de una verdad que en muchos casos, cuando lo que sucede nos impacta en el círculo más íntimo, en el entorno que se supone debería ser nuestro vínculo más seguro, nos atenaza y arrasa con todo lo antes conocido. Ese preciso obstáculo es el que se anteponía entre Delphine Duvigan y la idea de escribir sobre su madre, porque ella, como aquel personaje de Javier Marías, no quiso saber pero ha sabido, y tras saber no podía hacer otra cosa que explicar, narrar, escribir el libro que hoy nos ocupa. Nada se opone a la noche. Ya no recuerdo cuándo surgió la idea de escribir sobre mi madre, en torno a ella o a partir de ella. Sé cuánto rechacé esa idea. La mantuve a distancia el mayor tiempo posible, esgrimiendo la lista de los innombrables autores que ya habían escrito sobre la suya, desde los más antiguos hasta los más recientes, para demostrarme de qué manera ese terreno había sido pisoteado y el tema degradado. Alejé de mí las frases que me venían a primera hora de la mañana o a la vuelta de un recuerdo. Tantos principios de novela en todas sus posibles formas de los que no quería oír ni la primera palabra. Establecí la lista de obstáculos que no dejarían de presentarse ante mí y de los riesgos imposibles de determinar que correría metiéndome en un lío como ese. Ya no sé en qué momento capitulé. Quizá el día que comprendí cómo la escritura, mi escritura, estaba ligada a ella, a sus ficciones, a esos momentos de delirio en los que la vida se había vuelto tan pesada para ella que había necesitado escapar, en los que su dolor solo había podido expresarse mediante la fábula. Y lo cierto es que cualquier lector, a poco que tenga un mínimo de empatía y sensibilidad, tras leer lo narrado en el libro, puede y debe entender lo milagroso que resulta que un libro como Nada se pone a la noche haya podido ser escrito, lo inconcebiblemente milagroso que es que alguien se exponga a tanto dolor y sea capaz de crear una obra literaria anteponiéndose al mismo. En fait, je pense que tous les écrivains se demandent pourquoi ils écrivent et que, au fond, l'écriture, c'est aussi une sorte de recherche autour de cette question. Et je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la réponse. Sans doute, je continue de chercher. Mais c'est vrai qu'au moment où j'écrivais Rien ne s'oppose à la nuit, en essayant de retracer l'histoire de ma mère, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort, et forcément à travers elle une partie de mon histoire, lorsque j'ai raconté cette journée du 30 janvier 1980, il m'a semblé que je touchais à quelque chose de vraiment fondamental en fait, à la fois probablement dans ma construction personnelle, mais aussi que ça avait probablement quelque chose à voir avec l'écriture. En uno de los mejores inicios de novela jamás escritos, Tolstoy escribió en Ana Karenina que todas las familias felices se parecen unas a otras,
pero cada familia infeliz lo es a su manera. La felicidad es homogénea y literariamente aburrida. En cambio, la infelicidad tiene infinitas aristas y es un gran motor creativo. Por ello, apenas consigo recordar protagonistas de novelas felices, porque la infelicidad, los problemas y los traumas son los elementos que crean el conflicto dramático necesario para poder desarrollar una historia. En resumidas cuentas, la tragedia es la materia prima de la creación literaria, porque si bien, por ejemplo, existen poemas felizmente dedicados al amor correspondido, los verdaderos buenos poemas son aquellos que cantan al desamor, y así, idem con las novelas. Nada se opone a la noche no es una excepción a esta regla casi universal. Este libro, de la misma manera que El invencible verano de Liliana, es una novela casi autobiográfica, una novela dedicada al recuerdo de un familiar. En el caso del libro de Rivera Garza, al recuerdo de su hermana asesinada. En el caso del libro de Dubigán, al recuerdo de su madre y la vida increíblemente dura que padeció. ¿Y a qué me refiero con casi autobiográfica? Quiero decir que ambas autoras no se ciñen a la descripción de los hechos tal y como sucedieron, o como creen que sucedieron, o como se les narró que sucedieron, sino que en ambos libros se narra la vivencia de la propia escritora en el proceso de afrontar los trágicos sucesos que padecieron sus familiares, y cómo dicho proceso impacta, les afecta, y en ambos casos les imposibilita escribir sobre ello. Me detuve aquí, pasó una semana y después otra, sin que pudiese añadir ni una línea al texto, ni siquiera una palabra, como si se hubiese fijado en un status temporal, como si tuviese que quedarse en un boceto, en una tentativa abortada. Me senté cada día frente a mi ordenador, abrí el documento titulado Nada, lo releí, suprimí una o dos frases, desplacé algunas comas y después nada. Precisamente nada de nada. No funcionaba, no era eso. No tenía nada que ver con lo que quería, con lo que imaginaba. Había perdido el impulso. Sin embargo, la obsesión permanecía, continuaba despertándome por las noches, como cada vez que empiezo un libro, de manera que en mi mente durante varios meses escribo continuamente, bajo la ducha, en el metro, en la calle. Ya había vivido eso, en ese estado de sitio, pero por primera vez, en el momento de anotar o escribir algo con el teclado, no había nada más que un inmenso cansancio o un desmesurado desaliento. Aun y así, tanto la escritora francesa como la mexicana consiguieron, por suerte, superar dicho bloqueo y dar forma a sus libros. En el caso de Delphine Dubigán, la escritora superó el rechazo creativo, aceptando que para trazar el retrato de su madre, el relato debería contener su propia génesis, sus vagabundeos narrativos y sus tentativas inacabadas, por lo que Nada se opone a la noche es justamente ese impulso titubeante e inacabado de una hija en busca de una respuesta a la pregunta ¿quién fue mi madre? Y la madre es Lucille Poirier, nacida en una familia de clase media-baja francesa. Dicha condición no impide a la familia representar, en el sentido más amplio del término, el papel de la familia de clase media perfecta francesa. Tal es así que aparecieron en un programa de televisión en el que se exponía el núcleo familiar como ejemplo y modelo de los grandes valores familiares. Desde pequeña, Lucille destaca por su belleza, una belleza no deseada que atraía la atención, también no deseada. Lucille aparecía como modelo en anuncios de ropa infantil y su rostro se exponía por todo París. Visto así, desde fuera, todo era perfecto. La gran familia francesa, la madre dedicada a criar a su gran progenie, 9 hijos, el padre cariñoso, las excursiones de los domingos y la casa de verano. Pero las apariencias se engañan, y la perfección de la familia Poirier y la belleza de Lucille escondían un terrible secreto. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro, cuando la encontré en su casa esa mañana de enero, las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizá minutos, necesité para comprenderlo, a pesar de lo evidente de la situación.
Mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal. Un tiempo muy largo, torpe y febril, hasta que el grito salió de mis pulmones, como tras varios minutos de apnea. Todavía hoy, más de 2 años después, sigue siendo para mí un misterio. ¿Mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre? Y sobre todo, de su olor. ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que yacía ante él? No es el único interrogante que me dejó su muerte. La muerte de Lucille Poirier, el 31 de enero de 1980, tras años de tratamiento, varios ingresos en centros médicos y un divorcio, es el punto desde el cual Delphine du Vigan inicia la escritura de este libro y la indagación sobre ese interrogante que dejó la muerte de su madre. Y en este proceso de escritura, que es también un proceso de búsqueda, aunque creo que toda escritura es en sí misma, en esencia y por definición una búsqueda, la escritora francesa busca el origen del sufrimiento de su madre. Leemos las conversaciones profundamente dolorosas que tiene con sus tíos y con todo su entorno, ávida de una causa objetiva, y reconstruye la infancia y la adolescencia de una Lucille fría y enajenada. Algo ha ocurrido. La familia, ¿lo siente Delphine? Calla. ¿Pudo haber sido la muerte accidental de su hermano? ¿El suicidio de su hermano adoptado? ¿O es que Lucille era así, distinta y distante, bella pero rara, una mujer que como tantas otras personas padece una enfermedad mental? Pero Delphine da, en casa de su hermana, con una libreta de notas, una suerte de diario que su madre mantuvo de forma intermitente en sus pocos momentos de claridad, y el secreto familiar es desvelado. Al cabo de unas páginas, fragmentos dolorosos sumados unos a otros sin aparente coherencia, el texto de Lucille termina con estas palabras: «Vamos a nuestra casa de campo. Estoy con mi novio. Estamos con mi padre. No demuestro ninguna ternura y sin embargo quiero a mi amigo. Por la noche no duermo. Me siento acosada. Forres duerme arriba. Voy a mear. Mi padre me acechaba. Me da un somnífero y me mete en su cama. Me violó mientras dormía. Yo tenía 16 años. Lo he dicho». Dice que no tiene ninguna duda. En el ordenador de su padre encontraron fotos suyas de niña inconsciente y semidesnuda en una cama. Está convencida de que su padre también abusó de ella, pero no tiene ninguna prueba. En una entrevista para la BBC, Caroline recuerda el día en el que su vida se hizo añicos. Fue cuando se enteró de que su padre había drogado a su madre durante años para que decenas de hombres la violaran. Es contundente. Dice que su padre debería morir en prisión y añade, es un hombre peligroso. Cuenta que ha olvidado todos los recuerdos que tenía con él. No recuerdo al padre que pensé que era, dice. Veo inmediatamente al criminal sexual. Ahora Caroline tiene 46 años y se dedica a concienciar contra la sumisión química. Dominique Pellicot fue condenado a 20 años de prisión. El tribunal también consideró culpables de violación a otros 50 hombres. El caso conmocionó a todo un país. El juicio, que duró más de 3 meses, tuvo un seguimiento y un impacto mundial y convirtió a Gisèle Pellicot en un símbolo feminista. La víctima de 72 años se negó a ser escuchada a puerta cerrada. Quería que la vergüenza cambiase de bando. Hace escasos meses salió a la luz pública el caso Pellicot. Los detalles de dicho caso estremecen a cualquiera. Durante un periodo de 9 años, de julio de 2011 a octubre de 2020, Dominique Pellicot, un hombre de Marzahn, en el sureste de Francia, drogó y violó repetidamente a su esposa, Gisèle Pellicot, e invitó al menos a 83 desconocidos a violarla mientras estaba inconsciente. Gisèle, que no estaba al tanto de los abusos que se estaban perpetrando contra ella, fue violada al menos 92 veces mientras su marido las filmaba. Pero el horror no se detiene ahí. Durante la investigación del caso se descubrieron fotografías de tinte sexual de la hija mayor del matrimonio. Vemos de nuevo, en este caso, como el núcleo familiar, el vínculo que debería ser lo más sagrado y seguro de todos los que existen,
no está exento de violencia contra la mujer. Se comprueba también, con este caso, cómo existe toda una estructura del abuso y de la violación, pues Dominique Pellicot posteaba el contenido en un foro, por suerte, hoy en día ya cerrado por la justicia francesa. Pero todo crimen necesita de cómplices, o al menos de personas que, sabiendo, prefieren no saber ni hablar. En el caso de lo ocurrido a Lucille Poirier, el padre no pudo actuar, deja entrever Delphine Duvigan en el relato, sin el silencio de la madre. Pues ella, inquirida por la ambigua, por utilizar una palabra, conducta de su marido, responderá con las siguientes palabras: «No está bien contar cosas como esa de vuestro abuelo». ¿Qué sucedió realmente? Eso ni la propia escritora puede llegar a saberlo. Tenemos el relato en Nada se opone a la noche, de algo que pudo llegar a suceder tal como nos lo narra, o de una forma distinta. Pues si algo ha atestiguado la literatura del siglo XX es que tras la vida de cualquiera de nosotros solo quedan fragmentos dispersos y el intento de narrar o ordenar tales fragmentos constituye ya una ficción. Pero Lucille no fue el único testimonio. Manon, la hermana menor de Delphine, o Justine, una de las amigas de Lucille, fueron víctimas también de ciertos abusos o conductas inapropiadas por parte de Georges Poirier. Y Delphine Duvigan, siendo conocedora de todo ello, no pudo callar, a sabiendas de que escribir un libro como el que tenemos en las manos es un disparo a quemarropa al núcleo familiar y que a pesar de ello hay que escribirlo, por mucho que duela y por mucho que uno dude. Una mañana me levanté y pensé que debía escribir, que tenía que atarme a la silla y que debía continuar buscando, incluso con la certidumbre de no encontrar nunca una respuesta. El libro quizá no sería otra cosa que eso, el relato de esta búsqueda. Contendría en sí mismo su propia génesis, sus vagabundeos narrativos, sus tentativas inacabadas. Pero sería ese impulso titubeante e inacabado de mí hacia ella. Y esto es precisamente lo que encontramos en Nada se opone a la noche, la tenaz lucha de Delphine Duvigan por escribir algo que no quiere escribir, pero que siente la obligación de hacerlo. La narración constante, entre ese callar y narrar, y cómo se narra lo inenarrable. Y creo, esto es opinión personal, que es lo que más valor da al libro, es enfrentarse a algo que la escritora preferiría no enfrentarse, y aun así continuar y perseverar con las preguntas, con la búsqueda. Y a pesar de que es un libro que contiene un dolor terrible, casi inimaginable, es también un libro bello, a la manera que El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, en tanto que recupera la memoria y el recuerdo de la víctima y lo enaltece. Porque como el libro de la escritora mexicana, este no es un libro sobre el criminal, el violador o el asesino. Aquí ellos aparecen, porque no pueden dejar de estar, pero el centro lo ocupa quien de verdad lo merece, la víctima. Y hasta aquí este episodio de Leed Malditos. Leed Nada se opone a la noche, de Delphine Duvigan, porque como escribe Friedrich Nietzsche, el dolor produce memoria. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles, y quizá, si queréis, leed, por supuesto, la Metafísica de Aristóteles. Hasta la próxima.